La homeostasis es el equilibrio natural que tiene el organismo y no significa que siempre cuando se desequilibra la homeostasis o cuando hay un desequilibrio corporal vamos a estar enfermos. De hecho, siempre tendemos a desequilibrar y el mecanismo compensador se denomina homeostasis. Esto es el ejemplo que yo le cité, que si me ponía a correr, seguramente me iba a aumentar mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, iba a tender a aumentar mi temperatura. De ahí es que iba a empezar a transpirar, de ahí que iba a ser mecanismo compensatorio, la taquicardia, para poder llegar a distribuir mayor cantidad de sangre a los músculos de mi cuerpo, lo que me va a conllevar que ingrese en una taquipnea compensadora para poder hiperventilar y que se aumente esta frecuencia respiratoria para poder llegar a cubrir la demanda de oxígeno corporal que tiene en ese momento. Todo este mecanismo que yo moví se llama homeostasis. De hecho, cuando yo me voy a dormir a la noche, seguramente va a bajar y descender mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, mi sistema hormonal se va a activar, va a haber muchísimas más reacciones químicas que son reparadoras, ¿sí? Durante la noche se va a tratar de conciliar el sueño y se va a liberar, por ejemplo, mayor cantidad de melanina, ¿sí? Y va a disminuir la cantidad de histamina, y todo este mecanismo es un mecanismo compensador, homeostático. Por lo tanto, cuando yo hablo de homeostasis, continuamente en mi organismo. El problema es cuando la homeostasis ya no responde, ¿sí? Y cuando no hay una respuesta satisfactoria, hay una patología o hay una afección tal que me va a desencadenar en una patología. Y yo digo, por ejemplo, me tapo la nariz y me tapo la boca, o sea, dejo de respirar en forma voluntaria, podríamos decir, o me meto en la pileta o en el agua y me sumerjo. Estoy forzando, ¿sí? Por ejemplo, a que primero y principal, no va a haber un ingreso de oxígeno, tampoco va a haber una exhalación de dióxido de carbono. Lo que voy a estar haciendo, por ejemplo, es una intoxicación momentánea de mi organismo a través de lo que es la acumulación forzada de dióxido de carbono. Esto, para darle un ejemplo, voy a provocar un desequilibrio en mi cuerpo. Es tan inteligente el cuerpo que en segundos lo va a compensar. Cuando yo salga a la superficie, en 2 bocanadas de aire o en 2 respiraciones que haga, se va a compensar. Este es el mecanismo homeostático. Cuando yo no puedo hacer eso, se presenta una patología. ¿Por qué quiero decir esto? Porque esta palabrita homeostasis se va a utilizar continuamente, y no solamente en los líquidos y electrolitos, sino en el estado ácido-base. Más de una vez nosotros vamos a tener algún cambio, ¿sí? Como esto, de meternos bajo el agua, que va a provocar un desequilibrio y sin embargo no va a ser no va a desencadenar en una patología. Bien. Vamos a arrancar. Esto también brevemente es algo de repaso. ¿Qué es el pH? Bueno, el pH en realidad es una escala que representa la alcalinidad y la acidez de una solución. Todas las soluciones tienen un determinado pH. El pH neutro, ¿sí?, es el pH que se indica con el número 7, ¿sí?, donde se le determina este pH al agua. El pH en realidad es lo que a mí me determina cuántos protones o hidrogeniones, ¿sí?, pueden ganar o perder una determinada sustancia. Eso es lo que le da el valor numérico y lo que va a determinar si es ácido, es decir, inferior a 7, o si es alcalino, superior a 7. Algo ácido, ¿sí? Tengan en cuenta que en nuestro organismo nosotros nos vamos a manejar con el pH que mide la sangre, ¿sí?, que circula, el que va a ir variando dependiendo el grado de oxigenación y de electrolitos que yo tenga, versus, ¿sí?, el resto del organismo que va a estar con un diferente pH. Es decir,
el estómago tiene un pH, la materia fecal tiene un pH, la saliva tiene un pH, la orina tiene un pH. Y esto nos va a ir indicando a nosotros qué tipo de reacción química se va a ir formando dentro de nuestro organismo y qué tipo de recubrimiento voy a necesitar para poder contener algo que sea altamente ácido o para que no se me pierda algo que es altamente alcalino. En realidad va a ir provocando reacciones químicas. ¿Por qué es importante para nosotros el pH sanguíneo? Porque es el que nos puede medir o determinar funciones químicas, ¿sí?, dentro de nuestro organismo, reacciones químicas dentro de nuestro organismo. En esta escala que ustedes ven, el pH arranca de 0 hasta 14. Obviamente que hace, como hablamos del pH neutro, que era el 7, hablamos de ir de 0 a 7, son 7 puntos, y de 7 a 14 es el doble. Es más o menos el rango de escala. ¿Existe alguna alcalinidad mayor a 14? Sí, existe, pero en realidad ya con una alcalinidad mayor a 12 o 13, ya es muy difícil poder medirla y no es necesariamente útil para nuestra ciencia enfermera. ¿Sí? Si fuéramos algún bioquímico o trabajáramos con alguna determinante para poder decir qué es lo que nos sucede dentro de nuestro organismo. Bien, entonces, ¿de dónde parte el pH? Bueno, el pH parte de la posibilidad que tiene un elemento de ganar o perder protones o hidrogeniones. Cuanto más se acerca al punto 7 es neutro, como el agua. No significa que no tenga gusto, justamente el agua no tiene gusto, sino es que el agua con un pH de 7, ¿sí?, se determina neutro. Por abajo de 7 es ácido, por arriba de 7 es alcalino. Lo que no significa que un pH neutro no sea nocivo, ni que, si es alcalino es mejor que el ácido. No, ni uno ni otro es mejor. Son funciones químicas que se producen en nuestro organismo. Si yo tuviera, por ejemplo, el pH del estómago, para que ustedes se den una idea, el pH del estómago, para que ustedes se... Uy, ¿dónde me fui? Ahí está. El pH del estómago, para que ustedes se den una idea, oscila entre los 3,9, ¿sí?, y los 4,9. Es decir, es muy ácido, ¿sí? ¿Es necesario? Sí, porque es el segundo punto donde se realiza la digestión. Recuerden que la digestión arranca en la boca, donde uno rompe las partículas que va a ingerir, y luego pasa al estómago, ¿sí? Y el estómago tiene un recubrimiento tal que está preparado para soportar esa acidez. Y esa acidez, primero y principal, hace que muchas de las bacterias, hongos, protozoos, virus, yo me toco la boca, todo lo que entra por mi boca, es un mecanismo de defensa, lo mate, lo neutraliza, el ácido lo neutraliza. ¿Para qué? Para que yo no me enferme. Si no tuviera ese pH del estómago, seguramente me enfermaría. Un pH inferior a 3,9 va a empezar a corroer las paredes del estómago. Si yo tomara todos los días el famoso Alicalu, Basal, Yastá, que son sales de bicarbonato, ¿sí?, un elemento muy alcalino, también sería nocivo porque estaría haciendo que el pH de mi estómago se aumentara y se acercara más al 7, a la alcalinidad, y le estaría quitando funciones a mis jugos gástricos. De ahí es que, por ejemplo, después en forma medicamentosa tenemos desde la famosa ranitidina, marca comercial Taural, que es, si bien no son antiácidos propiamente dicho, hacen inhibición dentro de las funciones químicas. Por ejemplo, el omeprazol, que inhibe la bomba de protones,
¿Y qué dijimos? El protón era la forma de que tenía un elemento de ganar o perder, ¿sí? Hidrogeniones para ser más alcalino o más ácido. Si yo me tomo un omeprazol, pantoprazol, todo lo que son derivados de los omeprazoles, estoy inhibiendo la bomba de protones. No es que estoy diciendo me va a sacar la acidez, sino lo que voy a estar diciendo es que voy a hacer que el elemento químico estomacal deje de perder o ganar estos protones para que se mantenga en acidez y no libere más para que se transforme en ácido. Esto es importante. Si yo no tuviera un pH ácido en la orina, seguramente mi vejiga y mi tracto urinario, ¿sí?, tendría infecciones a repetición y no podría vivir. Por eso es que la orina tiene un pH ácido que oscila entre los 6,3 y los 6,7. En algunos casos, ¿sí?, hasta 5,9 se puede llegar a encontrar, pero fíjense un análisis de orina, ¿sí? Si es ácido, es porque todos los desechos de mi cuerpo que van a la orina, ¿sí?, se tienen que morir. ¿Y dónde se van a morir? En un pH ácido. Y eso después lo puedo eliminar. Y si no fuera ácido, seguramente tendría no solamente infecciones, tendría una plantación de virus, bacterias, hongos y protozoos en mi vejiga. Por eso es que es muy importante mantener la alcalinidad y la acidez de un cuerpo. Lo mismo sucede con la sangre. La sangre tiene cierto grado de alcalinidad, que ahora lo vamos a ver, trabaja entre 7,35 y 7,45, ¿sí?, y es muy susceptible y es muy fácil que se puedan transportar y vivir algún virus, un hongo, una bacteria, porque tiene un pH que es realmente un poquito por arriba de los rangos, más alcalino que ácido. De ahí es que es muy importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, no es que sea bueno si es alcalino y es malo si es ácido, no, es un balance que nosotros manejamos dentro de nuestro organismo. La piel tiene una acidez, la saliva tiene una acidez, ¿sí? Todo en nuestro cuerpo tiene un pH que puede ser más ácido o más alcalino. Y acá les pongo como ejemplo, ¿sí? El valor normal sanguíneo, ¿sí?, es de 7,35 a 7,45, siendo un rango promedio de 7,40. Fíjense qué valores tan pequeños es lo que uno marca como normal, ¿sí? Marca como normal que de 7,35 a 7,45 es el 0, ¿sí?, 0, y ahí es la diferencia. Se miden rangos muy pequeños y cada modificación y cada variación va a ser la alteración de mi organismo. Bien, se pueden modificar estas variaciones en la sangre a través de, ¿sí?, la oxigenación, a través del metabolismo. Es decir, metabolismo son las reacciones químicas que se provocaron tanto en el sistema muscular como en el sistema óseo. Es donde mayor cantidad de reacciones químicas hay. Para entender ustedes una reacción química de mi organismo o de su organismo, tienen que entender, si ustedes se ponen a hacer esto, ¿sí?, y lo hacen 50 veces, lo primero que van a sentir ustedes es sensación de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un gasto energético metabólico que se provocó una reacción química. Si yo siguiera haciendo esto, voy a sentir calor. Si yo pudiera medir internamente el pH, ¿sí?, seguramente voy a encontrar un descenso localizado. ¿Por qué? Porque se consumieron reacciones químicas, hay una mayor demanda de oxígeno, si hay mayor gasto de oxígeno, va a haber mayor, ¿sí?, desecho del producto de la respiración, que es el dióxido de carbono, que me va a acidificar y va a haber un músculo ácido que se va a recuperar. Si yo me pongo así, seguramente en 20, 30 segundos se recuperó y hizo la miostasis y volvió a su equilibrio. Bien, olvidé de sacarle, ahí está, un pH
de 7 es alcalino, cuando es menor a 7 es ácido. Bueno, esto ya es lo que hablamos recién. Toda sustancia que sabemos que de haberlo visto con los electrolitos, va a tener la posibilidad de ganar o perder electrones. Esto es lo que a mí me determina, ¿sí?, si una sustancia va a ser ácida o alcalina al perder o a ganar iones de hidrógeno. Cuanto más pierdan iones, recuerden que por eso es que le poníamos signitos positivos, como explicábamos la clase pasada, donde el potasio y el cloro, perdón, y el potasio y el sodio eran positivos y, por ejemplo, el cloro era negativo, porque juegan a hacer un balance de perder y ganar. Y en este proceso de perder y ganar es donde se producen las reacciones químicas y donde se produce la apertura de las membranas para poder ingresar nutrientes que pueden ser desde agua hasta las moléculas de alimento dentro de las células. Y eso es lo importante que ustedes entiendan de lo que es un balance hidroelectrolítico. Una sustancia alcalina también puede ser denominada básica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que puede aceptar hidrogeniones, es decir, tiene la capacidad de aceptar mayor cantidad de hidrogeniones. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en la vida real, donde pusimos que el plasma sanguíneo tiene el pH levemente elevado, de 7 a 7,35, y ahí empezamos a ver, ¿vieron? Por ejemplo, cuando uno piensa y dice, cuando tengo acidez, ¿tengo que tomar leche? Y fíjense dónde está el rango de la leche. La leche es ácida. Tiene un pH de 6. Lo que pasa es que uno, ¿sí?, no se da cuenta que está comiendo, ¿sí?, o tomando en este caso, sustancias que son ácidas. ¿Por qué actúa el detergente eliminando las grasas? Porque es alcalino, es decir, tiene la gran propiedad de recibir todos los hidrogeniones que tienen los grasos y tratar de barrerlo. Por eso es que el detergente tiene cierto grado de alcalinidad. Por eso saca. El amoníaco es muy alcalino y después tenemos todo el resto de lo que es la acidez. Para nosotros en el uso común diario, tenemos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, que viene en diferentes presentaciones comerciales, como un mecanismo, un elemento altamente alcalino que puede llegar a utilizar como un buffer, que ahora vamos a ver qué es un buffer o un buffer, que es un mecanismo compensatorio para que puedan compensar nuestro organismo cuando está acidificado. En estado de acidez o en estado de alcalinidad, ¿sí?, desequilibrado, es muy difícil que se lleven a cabo las reacciones químicas. Si está ácido, no va a poder efectuarse, si está alcalino, tampoco. Esto entiéndanlo que es un mecanismo, yo les dije, de ahí es lo importante que ustedes tienen que entender, que todos los elementos juegan el papel de ganar o perder hidrogeniones, o los famosos iones, que pueden ser cationes, que es cuanto más gana o cuanto más pierde y se hace el pasaje. Este pasaje es una reacción química, es lo que me hace mantener la temperatura corporal, es lo que me hace hacer las actividades a mí. Mover los músculos provoca reacciones químicas. Que mi célula se oxigene es una reacción química, que mi célula le ingrese agua es una reacción química. En estado de alcalinidad completa o acidez descompensada, no hay reacción química. De ahí es que cuando yo estoy deshidratado, ¿sí?, voy a estar en un estado posiblemente de alcalinidad total y no va a poder ingresar líquido a mi organismo. Y a su vez, si yo estoy con una dificultad respiratoria y no puedo hacer un intercambio gaseoso bueno, voy a estar en un estado de acidez y no voy a poder hacer reacciones químicas.
Bueno, hay valores que son extremos en la vida, que es el 6.8 y el 7.8. Por abajo de este valor es incompatible, por abajo de este valor de pH sanguíneo, o sea, en sangre, ya se transforma en incompatible con la vida. Fíjense que yo estoy hablando de que el pH es de 7.35 a 7.45. Es decir, 0,5 puntos para abajo o 0,5 puntos para arriba, no hay vida, no se puede contemplar la vida. Y cuando nosotros hacemos correcciones, ¿sí? De hecho, vamos a tener pacientes que van a estar ventilados, o pacientes que tienen una neumonía, o pacientes que han estado intoxicados, ¿sí? Por haber consumido detergente, por haber consumido amoníaco, y el amoníaco yo lo había puesto en uno que era muy alcalino, ¿sí? Fíjense que estos valores a mí que me determinan un gran desbalance que por medio punto de pH ya se me muere o debo trabajar porque si no es incompatible con la vida. Bien. Volvemos a lo mismo porque hago recalco, la acidosis es un término clínico, indica un trastorno hidroelectrolítico que puede conducir a una acidemia o una acidez, que se define por un pH sanguíneo inferior a 7.35 a 7.36. Por abajo de eso se determina acidez. Por más que el pH, ¿sí?, neutro es de 7, nosotros tenemos que hablar que en la sangre por abajo de 7.35 se determina que es una acidosis. Y esta acidosis puede ser metabólica o respiratoria. La acidemia es diferente a la acidosis, es el pH que tiende hacia la acidez. La acidemia se puede determinar en el organismo, o podemos decir, por ejemplo, ¿qué acidemia tiene este mate? ¿Sí? Yo estoy usando agua que el pH del agua era de 7 y al hacer reacción química con la yerba, ¿sí? Por ejemplo, este mate debe tener un pH que debe estar en el 5.5, 5.4, dependiendo de la yerba, ¿sí? Quiere decir que tiende a la acidemia. Se va a cortar, chicos, y vamos a arrancar nuevamente con el mismo link, ¿sí?